Hay momentos en que uno aprende que las historias no terminan donde parecen terminar. Que a veces la última página existe precisamente para los que creyeron que ya habían leído todo. El mío fue un jueves por la mañana en un despacho que olía a papel viejo y a café que llevaba demasiado tiempo en la cafetera. Con la familia sentada alrededor de una mesa que no era suficientemente grande para contener todo lo que cada uno traía consigo a esa reunión. Y yo en una silla que nadie había reservado para mí porque nadie esperaba que yo tuviera razón para estar ahí. Pero para entender lo que pasó cuando el abogado llegó a la última página necesito contaros lo que había antes de ella. Mi padre se llamaba Aurelio. Era un hombre que había construido su carácter en la soledad de las decisiones tomadas sin red. Había llegado a esta ciudad con poco más de 20 años y una determinación que no necesitaba aplausos para sostenerse. Había construido un negocio desde cero con esa combinación de trabajo constante y una intuición para las personas que le permitía ver en quién valía la pena confiar antes de que esa persona hubiera demostrado nada todavía. Conmigo tenía una relación que era la más difícil y la más real de todas las que tenía con sus hijos. No porque me quisiera menos, sino porque me entendía más. Y entender a alguien de verdad implica a veces decirle cosas que los demás no se atreven a decir y exigirle cosas que los demás no se atreven a exigir. Mi padre me exigía porque creía que podía con lo que me exigía. Eso era su forma de decirme que confiaba en mí aunque en el momento no siempre lo pareciera. Mis hermanos eran 3. Claudia la mayor, después Rodrigo, después yo, y finalmente Marcos el pequeño. Claudia había construido su vida cerca de mis padres con la proximidad de quien ha entendido que estar presente en el día a día tiene sus propias recompensas. Rodrigo trabajaba en el negocio familiar desde hacía años con una lealtad visible y bien documentada. Marcos era el favorito en el sentido más abierto de esa palabra, el que mis padres habían mimado con la indulgencia que a veces se aplica al último sin calcular las consecuencias. Yo era el que había tomado un camino diferente. No por rebeldía. Por convicción. Había dejado la ciudad con 23 años para construir algo propio en lugar de construir algo dentro de lo que mi padre había construido. No porque su negocio no valiera, sino porque necesitaba saber que lo que llegara a tener había llegado por mis propias decisiones y no por herencia de posición. Mi padre lo entendió cuando se lo expliqué. No lo celebró exactamente, pero lo entendió. Los demás lo interpretaron de otra forma. Durante los años siguientes fui el ausente. El que no estaba en las cenas importantes. El que se perdía los momentos que construyen la narrativa familiar de quién está y quién no está. El que aparecía en vacaciones y en fechas señaladas pero que no formaba parte del tejido cotidiano de la familia de la misma forma que los que se habían quedado. Esa ausencia fue construyendo su propia narrativa. No explícita. No de la forma en que alguien se sienta a decir que el que se fue no merece lo mismo que los que se quedaron. Sino de esa forma implícita que tienen los relatos familiares cuando se construyen sin que nadie los examine directamente. El relato era que yo había elegido mi camino y que ese camino tenía sus consecuencias. Nunca nadie lo dijo con esas palabras. Pero estaba ahí en cada reunión familiar. En la forma en que se hablaba de los planes futuros sin incluir mi perspectiva. En los comentarios sobre el negocio que asumían que mis hermanos serían los protagonistas del siguiente capítulo. En la forma en que mi presencia en las conversaciones importantes era siempre ligeramente periférica. Cuando mi padre enfermó volví. No de visita. De verdad. Con la intención de estar presente durante lo que fuera que viniera. Dejé mis proyectos en pausa, reorganicé lo que había que reorganizar, y volví a la ciudad que había dejado hacía más de una década. Mis hermanos lo recibieron con la incomodidad de quien ve aparecer una variable que no estaba en los cálculos. Mi padre lo recibió de otra forma. Los meses que siguieron fueron los más intensos que he tenido con él. No porque la enfermedad los hiciera dramáticos, sino porque la enfermedad elimina los filtros que la salud mantiene en su lugar y las conversaciones que tuvimos durante ese periodo fueron más honestas que cualquiera de las que habíamos tenido antes. Hablamos de cosas que no habíamos hablado nunca. De sus decisiones. De las mías. De lo que había entre nosotros que funcionaba y de lo que no había funcionado y por qué.
De lo que yo había construido durante los años que había estado fuera y de lo que eso decía sobre quién era. Hubo una tarde específica en que me dijo algo que guardé. Me dijo que de todos sus hijos yo era el que más me parecía a él cuando tenía mi edad. Que eso le había generado siempre una mezcla de orgullo y de dificultad porque reconocerse en alguien implica también reconocer las partes de uno mismo que no son las más fáciles de gestionar. Que había cometido el error de ser más duro conmigo que con los demás precisamente por eso. Que lo sentía. Le dije que no tenía que sentirlo. Que lo entendía. Y era verdad. Mi padre murió 3 meses después de esa conversación. La convocatoria del testamento reunió a la familia con esa eficiencia un poco brusca de las ocasiones que tienen mucho peso práctico además del emocional. El despacho. Las sillas. El abogado con sus papeles organizados. La cafetera con el café de siempre. Y la tensión específica de 4 personas que se conocen desde siempre y que en ese momento están calculando cosas que ninguna de las 4 reconocería estar calculando. El abogado comenzó. El negocio familiar iba a Rodrigo, que lo había gestionado durante años y que tenía el conocimiento y la posición para continuar. La casa familiar a Claudia, que había estado más cerca durante el periodo final. Una cantidad de dinero a Marcos que mi padre había separado específicamente para él. Mi nombre no apareció en ninguna de esas secciones. Lo noté. Mis hermanos también lo notaron. Claudia miraba la mesa. Rodrigo tenía una expresión que intentaba ser neutral. Marcos miraba hacia otro lado con esa incomodidad de quien sabe que algo está pasando pero no quiere ser quien lo nombre. El abogado continuó leyendo con esa cadencia profesional que no cambia de velocidad independientemente de lo que esté leyendo. Llegó al final del documento. Hizo una pausa. Dijo que había una sección adicional que Aurelio había solicitado específicamente que fuera leída al final y de forma separada del resto. Sacó varias páginas que estaban grapadas de forma diferente al documento principal. Mis hermanos se miraron. El abogado comenzó a leer la última página. Mi padre había escrito en esa sección con su propia voz. No el lenguaje legal del resto del documento. Sus palabras. Reconocibles en cada frase. Explicaba que había tomado las decisiones del testamento con la conciencia de que cada una de ellas tenía una lógica que esperaba que sus hijos pudieran entender. Que Rodrigo recibía el negocio porque era quien lo había sostenido. Que Claudia recibía la casa porque era quien había estado. Que Marcos recibía lo que recibía por razones que eran suyas y que no necesitaban más explicación. Y luego hablaba de mí. Decía que yo había tomado un camino diferente hace muchos años. Que ese camino había requerido más de mí que quedarme habría requerido. Que había construido algo con mis propias manos desde cero en lugar de construir sobre lo que él había construido y que eso requería un tipo de valor que él conocía bien porque era el mismo valor que había necesitado cuando tenía mi edad. Que durante los meses de su enfermedad yo había vuelto sin que nadie me lo pidiera y había estado presente de formas que no eran visibles en la superficie pero que él había visto completamente. Que había cometido el error durante años de ser más exigente conmigo que con mis hermanos y que ese error había creado una distancia que ninguno de los dos había sabido cerrar completamente hasta el final. Que lo que seguía era su forma de cerrarlo. El abogado pasó a la página siguiente. Mi padre había separado durante años una parte de su patrimonio que no había sido visible en el negocio ni en las propiedades ni en las cuentas que la familia conocía. Inversiones que había construido de forma independiente con la misma metodología silenciosa con que había construido todo lo demás. Un capital que había gestionado con el asesor que aparecía en ese momento junto al abogado. Todo eso era para mí. El silencio que siguió tenía una densidad que no he sentido en ninguna otra habitación. Rodrigo fue el primero en hablar. Con una voz que tenía varias capas que no todas eran del mismo tipo. Me preguntó si lo había sabido. Le dije que no. Que era la primera vez que escuchaba cualquiera de eso. Claudia no dijo nada durante un tiempo. Cuando habló su voz tenía algo que no esperaba. No era rabia. Era algo más parecido al reconocimiento de alguien que acaba de ver algo que debería haber visto antes. Me dijo que papá siempre supo lo que hacía. No como un cumplido hacia mí.
Como una observación sobre nuestro padre. Sobre esa capacidad suya de ver las cosas de una forma que los demás no siempre seguían en el momento, pero que con el tiempo resultaba tener su propia lógica. Marcos salió de la reunión antes de que terminara completamente. Eso también fue información. El abogado me explicó los detalles en privado después. Lo que había. Cómo estaba estructurado. Lo que implicaba en términos prácticos. Salí del despacho a la calle con el sol de mediodía y me quedé de pie en la acera durante un momento sin moverme. Pensé en él. En la tarde en que me dijo que lo sentía. En la forma en que me había escuchado durante esos meses. En que había construido algo durante años pensando en mí sin decirlo porque no era de los que decían estas cosas con palabras cuando podían decirlas de otra forma. La última página del testamento era una conversación que había empezado mucho antes de que existiera el testamento. Era la continuación de la tarde en que me dijo que me parecía a él. Era su forma de decir todo lo que todavía le había quedado por decir. Hay padres que expresan lo que sienten con palabras. Y hay padres que lo expresan con acciones que uno no encuentra hasta que ya no están para explicarlas. Aurelio era del segundo tipo. Y su última acción fue la más elocuente de todas las que tomó en su vida. No como compensación. No como corrección de ningún error. Sino como la confirmación de que había visto lo que yo era durante todos esos años, aunque ninguno de los dos hubiera tenido siempre el idioma para decírselo al otro directamente. Me vio. Y eso fue suficiente. Más que suficiente. Eso es todo. Gracias por escucharme.